Bueno, como comentábamos, esta es la tercera parte ya de este ciclo de talleres de Cuidarnos para Cuidar. En esta ocasión vamos a aprender a manejar un poco de forma adecuada las conductas o cómo, en este caso, poder modificar algunas conductas eh, de- inadaptadas, por así decirlo, o no adecuadas para un contexto determinado, y lo que po- eventualmente podrían emerger en esta situación en la que nos encontramos actualmente. Primero vamos a comenzar con la ruta de lo que va a ser esta presentación, al igual que en otras oportunidades. Vamos a tener un resumen del taller anterior, si es que alguien no participó, un resumen general. Eh, Volver a reiterar que todo el material va a estar subiendo, va a estar en los canales de YouTube, así que ahí se pueden repetir en cualquier caso. Vamos a profundizar un poco en qué es la conducta o cómo entendemos la conducta y este vínculo que genera con los componentes anteriores que mencionamos, el pensamiento, las emociones. Vamos a ahondar un poco también en lo que son las conductas esperables en estos tiempos, en tiempos de crisis o en diversas crisis, ¿cierto? ¿Qué es lo esperable? ¿Cuál es la reacción que tiene nuestro cuerpo propiamente tal? ¿O cómo influye en nuestros comportamientos el periodo de crisis? Posteriormente, nos centraremos un poco a hablar de la modificación de la conducta, que es un poco en cómo nos vamos a amparar para presentar consecuentemente las actividades que tenemos. Para ir finalizando con algunas sugerencias generales, ¿cierto?, en tiempos de cuarentena y finalmente un cierre y preguntas y abrirle un poco los micrófonos para el diálogo como lo hemos venido haciendo en los talleres anteriores. Entonces tenemos lo que fue el resumen de la vez anterior, del taller anterior, las emociones, ¿cierto? Tenemos que las emociones influyen directamente no solamente en nuestra conducta, sino también en cómo nosotros pensamos las cosas. Entonces, están directamente relacionadas con nuestras experiencias. En la semana anterior hablábamos que si bien son de carácter innata, ¿cierto? Porque emergen de forma espontánea ante un evento, sí están entrelazadas con la experiencia, porque en base a la valoración que nosotros damos de determinados eventos, se va construyendo lo que es esta emoción. También distinguimos o diferenciamos lo que es la emoción con el sentimiento, ¿ya? Siendo esta la emoción en un plazo más corto de tiempo, siendo más intensa, siendo más innata, más espontánea que el sentimiento. El sentimiento, por otro lado, eh, es extenso en el tiempo y además se agrega un componente cognitivo, o sea, es una emoción, por así decirlo, sumado a un componente cognitivo. Entonces, mientras nosotros más pensemos en esta emoción, se va a transformar en un sentimiento. Entonces, no puede haber emoción sin sentimiento, ¿cierto? O sea, perdón, no puede haber un sentimiento sin esta emoción. Vimos también un poco las emociones que emergen en un contexto de crisis y trabajamos en base a la gestión de emociones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos gestionar adecuadamente nuestras emociones para fortalecer o potenciar nuestros recursos de afrontamiento ante el estrés, ante estas circunstancias? Y en base a eso dividimos nuestras actividades que presentamos en dos componentes principales que se pueden asociar a lo que es inteligencia emocional también, que es el autoconocimiento emocional y la autorregulación. Eso es el resumen de la sesión anterior. Ahora comenzamos con mi compañera Tatiana a lo que es de lleno el fundamento de la conducta. Así que, Tatiana. Gracias, Felipe. Bienvenido a todos los que se han conectado durante este tiempo. Como decía Felipe, nosotros dos hemos estado haciendo este ciclo de talleres con la Comisión Socioemocional y todos los talleres han partido con el fundamento teórico que tenemos a la base, que ha sido el paradigma cognitivo-conductual. Y en este enfoque, nosotros como en un tema pedagógico lo separamos. Lo hicimos entre pensamiento, emoción y conducta. Pero tenemos súper claro que estas tres áreas se relacionan y están siempre influenciándose una con la otra. Solamente por fines pedagógicos, como decimos, lo separamos para poder también darle un tiempo
más extendido a cada una, pero en sí las tres son sumamente importantes. Las tres se complementan y la conducta de lo que nosotros observamos de la acción de la persona en una situación que también está presente el tema de los estímulos, todo lo que es los factores internos de la persona y los externos. Entonces la conducta es lo que nosotros vamos a observar de forma directa, ¿ya? Entonces es un área que también es importante y la abarcamos al final porque en ocasiones si nosotros podemos modificar las otras, no vamos a ver manifestaciones conductuales. Entonces, como las tres se van influenciando, la quisimos tomar como último y en este taller vamos a hablar de lo que son las conductas adaptativas comunes y las que después se ven modificadas en situaciones de crisis. Como les decía, en el colegio ustedes lo que más observan en los estudiantes es la conducta y en general con las personas que nosotros vivimos igual, lo que vamos a ver directamente es la conducta. Sabemos todo lo que hay detrás, pero lo que es más medible y más simple de ver siempre va a ser la conducta. Cuando nosotros hablamos de que al haber una crisis siempre hay un cambio. ¿Por qué? Porque se rompe la rutina, se rompe lo que estamos normalmente acostumbrados a ver o lo que estamos acostumbrados a adaptarnos. Entonces, al haber este cambio abrupto, siempre va a cambiar un poco igual la conducta. Y los cambios que ustedes pueden ver son que personas puede cambiar la actividad, puede pasar de ser una persona con hipoactividad a estar con hiper o de hiper a hipo. La actividad puede cambiar un poco. Además, existir esta sensación de un cansancio permanente debido a la situación, porque nos provoca un poco como de estrés y ansiedad. También hay cambio en la modalidad del lenguaje, a veces se provoca la verborrea, que no es algo común en esa persona. Entonces, sobre todo en los adultos se nota mucho más que en los adolescentes. También puede generar cambio en la ingesta de alimentos. Puede ser que normalmente en una situación común ustedes no comían tanto como ahora, o pueden que hayan disminuido la ingesta de alimentos. Se puede ver un cambio ahora en un tiempo de crisis. También puede haber aislamiento. Aparte del aislamiento físico que se nos está solicitando, hay muchas ocasiones que nosotros las redes sociales nos sirven mucho para poder seguir en contacto social. Pero cuando hay crisis, hay personas que se aíslan socialmente y no quieren tener como conversaciones con el grupo de amigos que normalmente lo hacía por WhatsApp, no quieren tener contacto con el resto. Entonces, igual se puede ver eso. En los adolescentes, sobre todo, se ve como este aislamiento social. Además de eso, el cambio puede provocar que se incrementen conductas de agresividad. Ya usted puede ser que cuando vuelvan a la normalidad se den cuenta que los estudiantes andan un poco más agresivos de lo que eran antes. Y esto también es debido a la situación que hemos vivido. También en esta situación se provocan alteraciones en el sueño. Cuesta mucho mantener los mismos ciclos anteriores debido a que igual tenemos hay un cambio en la rutina. Entonces hay muchas personas que se les ha provocado estas alteraciones en el sueño, que ya no duermen la misma cantidad de horas que antes, duermen más, algunos duermen menos. También debido a la situación actual se puede ver que hay abuso de sustancias, alcohol o droga, que esto también lo van a ver cuando probablemente vuelvan al colegio, puede que algunos estudiantes hayan pasado por eso o hasta uno como adulto. Sin querer puede llegar a caer un poco en ese tipo de situaciones. Y lo otro es que hay reacciones fisiológicas que también se cambian. Por ejemplo, uno a veces se siente más tenso a nivel muscular, siente que está como un poco más cambiado físicamente, que ya tiene como una sensación de pesadez, que el ritmo cardíaco en ocasiones se acelera, que está un poco más bueno para sudar, o está como un poco más como alerta, más sensible también. Entonces, como a nivel fisiológico, hay cambios, se provocan cambios. ¿Ya? Que es lo que uno tiene que estar como pendiente durante este tiempo, como también para poder controlarlos y ver cuánto le está afectando la situación. Los cambios fisiológicos son los más fáciles de detectar, porque nosotros notamos que a nivel corporal estamos extraños, no estamos como antes. Entonces es súper importante que ustedes lo tengan como presente y si los notan empiecen a generar las estrategias para poder estar bien, más o menos, en lo posible, ¿ya? Y como le digo, estos son los cambios a nivel conductual que pueden observar directamente con las personas que viven o con los estudiantes cuando ya después regresen o si conversan con ellos por los medios de, de WhatsApp o llamada telefónica. Muchas gracias, Tati. Bueno, como bien decía mi colega,
muchas de estas conductas nosotros ya las vamos a percibir eventualmente si emergen, regresando o compartiendo directamente con las personas involucradas, ¿ya? Recordar, como se ha mencionado, que muchas veces si trabajamos desde la emoción, si trabajamos desde el pensamiento, se esperaría que tal vez estas conductas no se modifiquen y se mantengan, ¿cierto? Incluso hasta momentos antes de lo que significó esta crisis. Por lo mismo, trabajamos, o los ejercicios en los que vamos a hablar a continuación están basados en lo que es la modificación de la conducta directamente, ¿ya? Para seguir con esta categoría conductual. La modificación de la conducta básicamente busca promover cambios conductuales por medio de diversas técnicas, ¿cierto? O ejercicios, y que eventualmente permitan desarrollar un comportamiento adecuado, desarrollar las potencialidades de las personas y, y que ellos puedan ver las oportunidades que les otorga el medio. Ese es el objetivo principal de la modificación y como beneficio tenemos conductas más adaptadas al medio, logramos reducir conductas de riesgo como el consumo problemático de sustancias, ¿cierto? Favorece las relaciones interpersonales, incremento en la motivación personal y además nos permite identificar nuestra conducta desadaptada y las consecuencias negativas que éstas pueden tener, ¿ya? Entonces, tenemos bastantes beneficios que nos entrega esta modificación. Considerar también que va a variar este comportamiento, estas conductas de estudiante a estudiante, es decir, eh, puede que un estudiante que tenía tendencia a la hiperactividad, por ejemplo, era bastante activo, se mantenga, o puede que disminuya también su frecuencia de activación. Entonces, va a depender de estudiante a estudiante y cómo han afrontado esta crisis actual u otras crisis que puedan venir o hayan vivido. Entonces, tenemos unos primer ejercicio que en realidad ustedes lo conocen bastante, que lo amparamos un poco en lo que es el entrenamiento asertivo. Ya el entrenamiento asertivo está orientado, ¿cierto?, un poco a trabajar en temas de ansiedad. Como ustedes saben, en impacto o en situaciones de crisis, uno de los cuadros más reiterativos cuando nuestros recursos se ven sobrepasados, ¿cierto?, son los cuadros de ansiedad. Em, no quiero entrar en el terreno de diagnóstico, pero sí tendemos a comer harto, estamos más preocupados por lo que pueda ocurrir, ¿cierto? Estamos mirando más hacia adelante, entonces la incertidumbre que nos gobierna es todo asociado a ciertos elementos de la ansiedad. Entonces, este entrenamiento está focalizado en esas personas que tienen, por así decirlo, un autocontrol más exagerado o una restricción personal a tal punto que tiende a ser desadaptativo o inadaptado. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Identificar a la persona que tenga alguna problemática. Vamos a colocar un ejemplo en la sala de clase y lo primero que vamos a invitar a estos estudiantes a hacer una categoría de situaciones por mejorar. O sea, invitar que ellos sean capaces de evaluar su conducta y evaluar sus conductas negativas y ver cómo podrían mejorar estas conductas. Entonces, colocamos en la pirámide, tengo dificultades para conocer gente nueva, ¿cierto? Puede ser una dificultad para algunos, para otros puede que no lo vean tan así, entonces lo dejamos como en la categoría más abajo. Después podemos agregar, no me gusta hacer consultas en la sala de clase, ¿ya? Colocamos ahí en la premisa como no me gusta, pero puede ser que le cause otras sensaciones. Generalmente esto se va cubriendo, ¿cierto? No, eh, es extraño escuchar directamente o a priori que digan que les da miedo hacer consultas, ¿sí? Evitan hacer consultas y por ende este genera un perjuicio directamente para el rendimiento académico en este caso. Y personas que directamente no les gusta disertar, odian disertar o no pueden disertar, ¿ya? Porque empiezan con temas de ansiedad, taquicardia, sudoración, miedo, ¿cierto? Entonces, tenemos estas tres categorías de ejemplo
que nos van a permitir visualizar las conductas directamente y ver cómo podemos intervenir en ellas. Luego de hacer esta categoría, recordar también, perdón, que estas conductas las estamos viendo, son conductas nuevas en el estudiante, ¿ya? Entonces, producto de un impacto de este evento estresante en ellos, pero también se pueden ser replicadas con personas que realmente, cotidianamente, tengan dificultades asociadas hacia la ansiedad en este caso. Una vez realizado esta categoría, tenemos un ejercicio que ustedes conocen bastante, que es el role-playing, ¿ya? Entonces, situamos la categoría, identificamos las conductas que pueden ser más perjudiciales y realizamos role-playing. No necesariamente lo tiene que hacer la misma persona, lo pueden hacer compañeros de curso, ¿cierto? Entonces, identificamos una situación y representamos esa situación, ¿ya? Podemos representar desde conseguir algunas consecuencias negativas, ¿cierto? Por esa conducta que tenemos o no tenemos, y representar también cómo sería en este caso una conducta asertiva, ¿ya? Entonces nos da estas dos perspectivas de si yo hago o no hago determinadas cosas, vamos a tener estas consecuencias, ¿ya? Muchas veces tenemos más presente lo que nos dificulta hacer, pero no evaluamos un poco las consecuencias que esto nos acarrea. Entonces esta actividad, que va a ir más detallada en el cuadernillo, ¿cierto? Como se lo hemos ido entregando, nos invita un poco a eso, a reconocer conductas que tenemos desadaptadas al contexto, categorizarlas y poder representar el qué me está fallando y cómo lo podría hacer mejor, ¿ya? Posteriormente tenemos otra técnica que se llama, que es de modelamiento, ¿ya? Es una técnica igual amparada en lo que es un enfoque conductual, que se rige básicamente que es por un aprendizaje por modelación. Entonces, en este caso, como nosotros estamos aterrizando todo esto a un contexto determinado, que es como por ejemplo el aula de clase, se recomienda, o yo o personalmente puedo recomendar hacer este modelamiento consecutivo con lo que es el role-playing, ya ir reforzando estas cosas constantemente, porque ustedes saben que en una actividad, con un ejercicio, puede generar un impacto, como también puede que no genere ningún impacto en la persona en la que queramos modificar esta conducta. Tenemos el modelamiento. Este modelamiento puede ser vía presencial o por videos, ¿ya? Esta se basa directamente en lo que es la observación y cómo nosotros vamos a intencionar distintas situaciones. Por ejemplo, esto se sitúa un poco en cómo o nosotros nos organizamos al interior del aula de clase. Entonces, por ejemplo, en lo presencial podemos identificar las conductas desadaptadas tal vez de determinados estudiantes y reforzar eso con algún estudiante que tenga conductas más adaptadas al contexto, ¿ya? Entonces, alguien, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, que le dificulta hablar en clases, que no le gusta hacer preguntas, tal vez se pueda sentar con alguien que sí pueda hacer preguntas, ¿cierto? Que esté más adecuado al contexto, que no tenga ese miedo al fallo o el temor a las burlas de repente, ¿ya? Entonces, él lo sentamos y él va a hacer las preguntas, él va a hacer esto, entonces vamos a intencionar que por medio de la imitación, esta persona pueda ir adquiriendo ciertos rasgos conductuales de esa persona. En lo que es el video, es algo bastante similar. Uno puede condicionar ciertas situaciones eh, asociadas con la disertación, asociadas con cómo formular una pregunta en sala de clase, ¿cierto? Cómo interrelacionarnos con las demás personas. Podemos ir intencionando según la conducta que queramos modificar. Se pueden presentar en video, se puede hacer presencial, se pueden hacer de las dos formas. Entonces, lo importante es que la persona que requiramos que cambie estas conductas puedan tener estos estímulos de distintas formas y de forma continuada, ¿ya? Porque a medida que vaya siendo continuada y representativo, va a ir adquiriendo a su mismo sistema de conducta
esta conducta más adaptada. Si hay que tener en consideración los tres elementos que agregamos abajito de la diapositiva, que es la semejanza con el estudiante. O sea, eh, desde este modelo se recomienda que para llevar a cabo esto tenga que ser tal vez un par, ¿cierto? Otro estudiante, si lo vamos a trabajar con otros estudiantes, que, que sea paralelos a ellos, ¿ya? No colocando ejemplos de personas mayores, cómo actuaría una persona mayor, ¿ya? O un niño menor, ¿cierto? Sino que ojalá lo más semejante a la propia persona. Que tenga un prestigio o una validación por parte del curso, del estudiante, un presidente de curso, alguna persona que sea un líder positivo, ¿cierto? Que tenga un prestigio, entonces su conducta va a tener mayor impacto o va a ser más significativa para el otro estudiante todavía. Y básicamente que puedan reconocer las consecuencias positivas de la conducta que van a imitar. O sea, yo estoy viendo que a mi compañero al consultar harto en clase, a resolver sus dudas, está teniendo mejor calificación, por ejemplo, le está yendo mejor en lo académico. Entonces ella puede reconocer que esas conductas le traen un beneficio de inmediato, o también se puede dar cuenta que su compañero al consultar no recibió burla, no lo cuestionaron. Entonces, él por medio de estas consecuencias inmediatas de la conducta que puede imitar, puede añadir ciertas características a su propia personalidad. Recordar, si tal vez fue muy rápido, en el cuadernillo se va a ir ejemplificando paso a paso, porque estos ejercicios vienen desde un enfoque cierto teórico, entonces nosotros lo estamos aterrizando un poquito para que sea tal vez más práctico en lo cotidiano. Y finalmente tenemos un condicionamiento encubierto que se denomina, ¿ya? Esto parte de una suposición de que una conducta puede ser modificada, ¿cierto? Imaginando la realización de otra conducta específica. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo imaginar, en este caso, que si yo participo más en clase, si socializo más con mis compañeros, ¿ya? Voy a tener mayor retribución en lo social, en la calificación académica y en mi rendimiento general. Entonces, por medio de esta imaginación, obtengo estos resultados. Ya, esto se basa netamente en la imaginación, aunque también podemos agregarlo en lo que es intencionar estas situaciones. ¿Ya? La idea es identificar un problema conductual en este caso, o bien otorgar un problema, ¿ya? Nosotros intencionamos, entonces podríamos mostrar un video, podemos colocar un texto con una relación con un problema de conducta o de un comportamiento. Entonces, la idea es que ellos en el siguiente paso puedan imaginar esta conducta, visualizarlo de esta manera y las respectivas consecuencias que ella puede tener. En la diapo agregamos clasificar. ¿Por qué? Porque al igual que en el primer ejercicio, es importante, si nosotros imaginamos nuestra conducta, es adaptada al contexto, o bien eh, le intencionamos, ¿cierto? Le entregamos una conducta para que él la evalúe, la idea es que ellos puedan eh, tener una evaluación, valga la redundancia, de estas conductas y sus consecuencias. Y lo que vamos a clasificar va a ser las consecuencias positivas que puede traer una conducta y las consecuencias negativas que puede traer otra conducta, ¿ya? Entonces, eso nos permite un poco discriminar entre estímulos y cómo nosotros nos estamos desarrollando en lo práctico. Clasificar sería una opción, o bien eliminar un acontecimiento que sea más perjudicial. ¿Ya? Entonces, nosotros le otorgamos una conducta desadaptada, ¿cierto? La intencionamos, si es que ellos no la reconocen, y que ellos imaginen la posibilidad de cómo poder cambiar esta situación que le está generando aversión. Tenemos distintas situaciones que nos generan más estrés, más ansiedad, que nos permitan reaccionar de otra forma, ¿cierto? Tenemos los otros elementos que se involucran, que es nuestra experiencia, cómo desde la emoción nosotros vamos a reaccionar. Entonces, ¿cómo logramos eliminar ciertos acontecimientos complejos para nosotros? ¿Ya? Esto se basa básicamente en un ejercicio de imaginación,
¿ya? Entonces, esto es netamente imaginación y visualización de las conductas de los estudiantes. Pero también, como les decía, se puede intencionar con algún video, con algún fragmento, con algún caso que se pueda dar. La idea es que ellos logren ir identificando conductas riesgosas, conductas desadaptadas al contexto y puedan al mismo tiempo ser capaces de no solamente de reconocer, sino que desde su imaginación eh, modificar esta conducta y otorgar un valor distinto a otro tipo de conducta que le va a significar consecuencias más positivas. Ese es como un tercer ejercicio. Como les decía al principio, estos tres ejercicios van un poco encaminados porque es poco probable que un ejercicio o una actividad determinada tenga un impacto tan significativo en todos los estudiantes. Ahora lo dejo con mi compañera. Gracias, Felipe. Como decía Felipe, hay ciertas cosas que son súper necesarias al minuto que nosotros queremos modificar una conducta. Y una de las técnicas más simples es la autoobservación. La autoobservación nos permite a nosotros poder ver cuáles son nuestros comportamientos y nuestras conductas en un determinado entorno y determinada situación. Los medios para poder hacer esta autoobservación es grabar. Y nos permite también tener así como una mirada más completa de la situación, porque nosotros actuamos después de un rato que uno está grabando, uno se le olvida un poco de lo que está haciendo. Entonces actúe ya de forma a nivel corporal, ya mucho más relajado y empieza a hacerse como más habitual. Entonces, en el tema de la afirmación, es algo que, por ejemplo, en educación se utiliza, se utiliza bastante, sobre todo para el tema de clase, desarrollo de clase, y uno que a uno le permite es firmarse y posteriormente uno con una pauta empieza a observar de forma crítica todo lo que se está realizando. Por ejemplo, cómo mueve las manos, qué es la frase que más utiliza, qué tipo de acercamiento tiene con los estudiantes. Ese tipo de técnica es bastante buena y se utiliza sobre todo en todo tipo de comportamiento. No necesariamente tiene que ser comportamientos disruptivos o que nosotros consideremos como malos, sino que nos ayudan a ir perfeccionando también ciertas conductas. Otra forma de poder observarnos es la observación mental, que ahí lo que uno tiene que hacer es buscar un espacio que sea relativamente silencioso, tranquilo, y empezar a recordar situaciones que uno cree que podría haber actuado de una forma distinta o que podría mejorar su conducta. Entonces uno empieza a recordar el evento y lo empieza a describir y empieza también a ver las acciones que realizó en ese minuto. ¿Cuáles fueron los movimientos? ¿Cuáles fueron las cosas que nos impactaron un poco más? ¿Cuáles fueron los factores que nos impactaron? Y que nos llevaron de cierta manera a tener una conducta determinada. El filtro externo, que es a través de un otro. Como se ve acá en la imagen, uno siempre cuando está con personas, uno interactúa de una cierta manera. Entonces, con las que uno, por ejemplo, ustedes si viven con su pareja, sus hijos, o con quien vivan, ustedes le pueden, ellos saben todo este tiempo ciertas conductas que han tenido de forma más reiteradas. Uno conoce también a los que trabajan, entonces uno sabe las muletillas que tienen, qué es lo que, las rutinas que hacen, los comportamientos, por ejemplo, cuando aunque alguien diga que no está molesto, a veces uno por su lenguaje corporal, uno sabe que sí está molesto o que está incómodo. ¿Por qué? Porque ya lo conoce y lo ha observado suficiente. Entonces, lo que uno hace cuando utiliza el filtro externo, lo que uno se sienta con la persona, conversa y le pregunta, ¿cuáles son las conductas que yo tengo más, que tú crees que que yo podría mejorar? ¿Cuáles son las que uso de forma más frecuente? Y más o menos de que ya a veces uno se topa con situaciones que uno no se da cuenta que actúa de cierta manera y que es reiterativo, que siempre hace la misma rutina o que tiene ese mismo tipo de comportamiento. Entonces es bastante bueno sobre todo cuando nosotros no tenemos claridad entre lo que queremos proyectar y lo que proyectamos. Entonces a veces uno igual recomienda que utilice el filtro como una complementaria a alguna de las otras dos formas para ver si realmente hay una coherencia entre lo que yo quiero proyectar o comunicar y lo que realmente la otra persona puede percibir.
obviamente esa persona que nosotros usemos como un tercero que nos observa tiene que ser alguien que los conozca y que ustedes consideren de confianza. Otra forma de poder como tener como una técnica más simple para poder modificar la conducta es el registro conductual. Uno de los registros más simples es el registro de frecuencia, porque ahí lo que yo hago es, tomo una conducta, en este caso nosotros pusimos tocarse el pelo, y veo con cuánta frecuencia lo hago en un determinado tiempo. ¿Ya? Pongamos el ejemplo de esta persona era que ella siempre que está nerviosa se toca el pelo, y quiere cambiar eso porque se da cuenta que el resto ya percibe que cada vez que ella se toca el pelo es porque está nerviosa. Entonces, ella lo que hace es registrar, pone donde dice conducta, coloca tocarse el pelo, la duración en 10 minutos y las veces que lo hace, la frecuencia, con cuánta frecuencia lo hace. Y ahí uno lo que va viendo es si esto va a aumentar o va disminuyendo. Obviamente uno empieza a ser como más consciente de su conducta, por ende, generalmente va disminuyendo, porque ya uno sabe que lo está haciendo en reiteradas ocasiones y también que ese comportamiento está asociado a algo, a un pensamiento o una emoción concretamente. Los otros registros, que ya son mucho más complejos y normalmente ya los hacemos cuando ya tenemos como cierta práctica, que no son difíciles, ¿sí? Son los registros ya más metódicos, que estos tienen la frecuencia, la duración y la proporción. Entonces ahí nosotros describimos qué es lo que es frecuencia, lo que es duración, y empezamos a describir con las características de la conducta y en qué situaciones las utilizamos. Entonces, acá nosotros lo colocamos con ejemplo, pero es sumamente fácil de hacer, no les va a tomar más de 5 minutos y a uno lo hace consciente de las conductas que uno tiene, sobre todo en ciertos contextos, como el colegio o en casa. Uno de los registros que más nosotros hemos utilizado es la técnica de análisis PEC. ¿Por qué? Porque es un registro que es completo y es el que usamos en el primer taller, lo usamos en el segundo y ahora como tercer taller lo vamos a reforzar. La técnica de análisis PEC lo que hace es que ustedes colocan el día de los comportamientos que quieren modificar, en qué día ocurrió, la situación se describe, en este caso nosotros pusimos la de estar sentado viendo el noticiero y revisando redes sociales, qué fue lo que pensó en ese minuto y qué sintió y qué hizo. Cuando nosotros modificamos una de las tres, en ocasiones vemos que que hay una consecuencia que las otras también se ven modificadas. Si ustedes ven la segunda parte del ejemplo, la persona pensó de una forma distinta, por ende sintió distinto y actuó diferente. El hecho de la conducta que uno desarrolla, obviamente va a tener una implicancia también en nuestro entorno. Eso queremos que seamos súper conscientes de eso. Si yo tengo una conducta distinta, mi entorno igual va a tener una forma distinta en que va a seguir como modelándose. Entonces, por eso es importante que, sobre todo los docentes, siempre son un referente también de conducta. Y en nuestra casa igual. Si tienen niños, los niños imitan las conductas de los padres. Entonces, la conducta es importante y aquí se ve cómo se ve los cambios. Probablemente si yo también modifico solamente la conducta, también si uno empieza a analizar, también la emoción se va a modificar un poco y el pensamiento. Y al último, nosotros colocábamos el grado de malestar. Otra técnica que se utiliza bastante en el área de educación y cuando sobre todo la podemos utilizar ahora en casa, debido a que estamos muchas personas a veces mucho tiempo juntas, antiguamente todos salían a ver su trabajo, el colegio, hoy en día estamos juntos y eso también hace que la convivencia sea distinta. Entonces, esta es una técnica que se utiliza tanto en el tema de convivencia como en otros ámbitos. Ahora la podemos usar en el ámbito familiar. En convivencia escolar también se utiliza como una forma de intervenir los cursos, que es la caja de conducta. La caja de conducta lo que busca es tener un ambiente agradable y donde se puedan cumplir los acuerdos y las conductas sean de forma apropiada para todos. Entonces acá lo que se hace es que cada persona que está dentro de este grupo, por ejemplo, dentro de un hogar, haga un listado de todas las conductas que le gustaría modificar y que cree que pueden perjudicar la convivencia. Entonces ahí coloca, por ejemplo, el hecho de interrumpir las conversaciones,
en ocasiones dejar en el living, hoy día el living se transformó en la oficina de muchos, entonces dejar todas las cosas en el living, no sacarlas, todas las conductas que pueden ser un poco molestas para otros. Después, entre todos, se conversan las conductas que cada uno escribió y cuáles podrían ser los acuerdos que se podrían llegar. Entonces, si yo, por ejemplo, me comprometía a que no iba a interrumpir la conversación de otros, digo que no voy a hacerlo más, y si lo llego a hacer, tengo que ir a la caja de conducta y sacar una de las frases que hay, de los papeles que hay ahí, que probablemente son las que también, las cosas que a mí no me gusta hacer, pero las voy a tener que hacer para mejorar lo que interrumpí. Entonces, como consecuencia, si yo, por ejemplo, interrumpo, tendría que hacer el aseo en el living, tendría que cocinar algo especial para ese día, tendría que... Y ahí uno va colocando todos los acuerdos que determina la familia. Esto cuando se hacen los acuerdos, normalmente todas las frases que van en la caja de la conducta, todas las conductas que son favorables para el ambiente familiar, esas se colocan, todos firman los acuerdos, se hacen los contratos conductuales, que ahí todos colocan yo, y ahí uno coloca su firma y todos firman ese compromiso y la idea es que todos, si se equivocó, uno automáticamente vaya a buscar una conducta positiva para el entorno y la realice. Una de las últimas técnicas la última técnica que vamos a ver es el aikido verbal. Esta técnica nos hace observarnos tanto a nivel de comportamiento y de conducta corporal, ¿ya? Y nuestro lenguaje. El aikido verbal, como está la imagen ahí, es una técnica de las artes marciales y en lo que es aikido, y se le coloca verbal porque la forma en que nosotros nos vamos a defender es de forma verbal. Lo que busca esta técnica es que uno se pueda defender de un comentario que a veces no les parece adecuado, pero que lo haga de forma gentil, sin dañar a un otro, sino que solamente como un método de defensa y que nos hace conscientes de también nuestro entorno y también no generar conflictos. Esta técnica busca poder sacar lo negativo de uno, pero no de una forma que sea disruptiva y que siga cuidando el clima familiar o el clima en el clima escolar. Entonces lo que se hace en esta técnica básicamente es que uno escucha un comentario inadecuado, por ejemplo, una crítica que no sea muy acorde a lo que nosotros esperábamos, que sea un poco desajustada en el contexto. Por ejemplo, cuando hicimos un trabajo y pensemos que hicimos toda una planificación y la revisan y nos dicen que la planificación es como no es adecuada, que no está aterrizada a la realidad, que está mal la redacción, y empiezan a decir muchas cosas que obviamente son con el mejor tono, obviamente hay formas de decir las cosas, todos sabemos eso. Entonces es un comentario que en ocasiones genera un poco emocionalmente nos genera malestar. Entonces lo que busca el aikido verbal es que uno respire, lo interiorice y ve que la otra persona no se lo está diciendo por algo personal. Lo primero que tenemos que pensar que no es algo personal, no es que me tenga mala, sino que probablemente no esperaba otra cosa. Entonces uno lo primero es pensar que la persona no tiene algo personal contra nosotros, no te está molestando porque te quiere hacer daño, sino que analiza con apertura del otro. Es decir, uno empieza a pensar que la misma situación de crisis hoy en día nos lleva a veces a estar un poco más sensible, un poco más irritable. Entonces uno, en vez de centrarse en lo que yo siento, me centro en lo que el otro puede llegar a sentir. Entonces empiezo a pensar que esa persona probablemente no está en su mejor minuto, está hablando desde que ella se siente mal, entonces como ella se siente mal, ve las cosas un poco distintas, no quiere dañarme, sino que no tiene las habilidades, probablemente las habilidades lingüísticas como para decírmelo de una forma adecuada. Entonces, en vez de atacarlo, que es lo que pasa a veces normalmente, ¿por qué? Porque una vez puede llegar y reaccionar, empiezo a pensar en el otro como que, bueno, no me lo supo decir con tacto. Y lo que uno hace es responder de una forma mucho más sensible al contexto y con más tacto, más prudente y más asertivamente. Entonces uno le puede decir que pues, entiende su posición, pero que le devuelve la misma fuerza
que la otra, con la que la persona lo agredió, se la devuelve. Y uno le dice, bueno, agradezco tu sugerencia y todo, pero considero que probablemente lo podemos hablar en otro minuto, voy a tratar de mejorarlo y voy a buscar una mejor manera. Y como que no darle un nivel de importancia a veces como que el otro te quiera agredir. Eso es lo que busca el laqueo verbal. Y también preocuparnos verbalmente, o sea, corporalmente, de no proyectar otra cosa. Porque a veces nuestros comentarios no son complejos, no son dañinos, pero nuestra conducta nos hace cambiar el mensaje. Por ende, la persona puede tomarlo a veces mal por la conducta que yo tengo, por mi lenguaje corporal, la tonalidad de la voz, la proximidad con el otro. Yo siempre digo a los estudiantes, decirle algo desde una posición más arriba, mirándolo hacia abajo, así como a ganarse la misma altura de él y hablarlo de una forma más directa. Entonces eso es lo que busca el aikido verbal, que uno sea consciente de su corporalidad al minuto de hablar y que generemos esta apertura para poder ver al otro y no solamente centrarnos en uno cuando está pasando un momento complicado. Hoy en día es súper importante esto porque con todos los cambios que estamos viviendo, estamos un poco más susceptibles a que la conducta del otro nos afecte. Entonces, por eso tenemos que se recomienda utilizar este tipo de técnicas. Como sugerencias generales, nosotros con mi colega, con Felipe, los instamos a ustedes a seguir buscando instancias donde ustedes se puedan cuidar. Es súper importante para poder cuidar a un otro. Sobre todo en el caso de los docentes, a veces los docentes o en general todos los profesionales del área de educación nos preocupamos más de los estudiantes, de que ellos estén bien, pero para poder ayudarlos a ellos, nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que estar emocionalmente y en general tratar de estar bien, tratar de estar en un estado lo más posible de bienestar. Obviamente las circunstancias son difíciles, todos nos estamos adaptando porque es una situación de crisis, pero en la crisis uno también puede aprender y puede mirar, ahora tenemos el tiempo al estar en teletrabajo, también nos podemos mirar a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, como sugerencia general para nosotros es que es súper importante que ustedes se cuiden porque ustedes son la primera línea en educación. Ustedes son los que van a estar recibiendo a sus estudiantes en un tiempo más. Entonces, es súper importante. Los estudiantes van a llegar un poquito a veces descompensados, con un poco tratando de enfrentar esta crisis con los recursos que tienen. Nosotros trabajamos con adolescentes, por lo tanto, todos sabemos que, como dice la palabra, adolecen de ciertas cosas. Entonces, en los talleres el ciclo de talleres que se diseñó era para que entre todos nos cuidáramos, esa era la idea, y prepararnos para poder cuidar al resto. Lo insta a que se cuiden ustedes, que cuiden su salud mental, que cuiden sus espacios, que se den el tiempo también de relajarse, de estar con ustedes, con los que ustedes quieren, no comunicarse normalmente a través de medios, utilizar la tecnología para poder estar cerca de los que ustedes quieren estar, porque así el hecho de el aislarse no es bueno, sino que buscar socialmente sus vínculos, aprender cosas nuevas. Si siempre quisieron, no sé, aprender a tocar guitarra, hoy día con los tutoriales se puede hacer, leer un libro, eh, dedicarse unos minutos para usted en ocasiones, en la tarde, conversar, estar informado, pero no bombardearse de información, hacer ejercicio dentro de lo que se pueda, o va a hacer de repente una pequeña mini fiesta con su familia en la casa para poder bailar. En ocasiones eso ayuda a tener un mejor bienestar. Reírse también, no estar solamente con un estado de ánimo angustiado, eso no ayuda. Entonces, tratar de cuidar al máximo su sueño, el sueño es sumamente importante, igual que el tema alimenticio. Así que nosotros les decimos que por favor se cuiden, para nosotros son importantes y son un gran nexo. Así que como sugerencia es el cuidarse. Y, y esperamos que haya sido una buena instancia para ustedes como lo fue para nosotros. Para nosotros fue un gusto poder compartir con ustedes. Así que son las sugerencias de nuestra parte. Felipe, si quieres agregar algo. Bueno, lo dijiste casi todo. Como decía mi colega, es importante que nos centremos en nosotros para poder
después prestar ayuda a los demás. Recordemos que si viene una crisis sanitaria, está trayendo consigo diversas consecuencias, crisis social, económica, ¿cierto? Entonces, si bien tal vez lo físico, en este caso nuestra vida, es lo primordial, hay otros factores que están haciendo que esta crisis sea aún más severa de lo que ya es. Entonces, pese a eso, eh, invitarlos a que se tomen un tiempo de su día, unos minutos, a centrarse en el aquí y en el ahora, si bien las circunstancias dan para una incertidumbre tremenda y ustedes lo han manifestado para este medio. eh, Centrarse en el ahora, en qué estoy haciendo y cómo yo estoy afrontando esta situación, cómo está mi cuerpo, cómo está mi parte más emotiva, ¿cierto? Reconocer tus características, esos recursos personales, y eso le va a permitir afrontar de mejor manera esta situación. Eh, Desconectarse en ocasiones un poquito del celular, si bien hoy día la vuelta de la vida te dictan un poco de estar más pendiente más que nunca en el computador, en el teléfono, pero sí, si nos vamos a informar, busquemos canales de información, momentos determinados del día, que esta abundancia de información no sea constante. Recordemos, como lo planteamos en el taller, que cuando la emoción pasa a ser negativa, sino cu- le prestamos mayor conciencia a este malestar, ¿cierto? Personal, y nos centramos solamente en eso, nos va a traer perjuicio a nosotros. No obstante, las emociones negativas no son información, pero para prepararnos, no para perjudicarnos propiamente tal. Entonces, invitarnos a desconectarse cuando vayan al momento de dormir, ojalá una media hora antes, haberse desconectado de estas luces artificiales, del celular, del computador. Si tienen sueño o no tienen sueño y están acostados, estar con la luz apagada, invitarlos a hacer algún ejercicio de relajación de los que hemos visto aquí, que son cortitos. Nuestro cuerpo no está muy acostumbrado a relajarse. Eh, Generalmente, el único momento del día que prácticamente nuestro cuerpo se relaja es cuando vamos a dormir. Entonces, si nosotros conscientemente le damos esa oportunidad a nuestro cuerpo de relajarse, continuamente nos va a dar sueño y nos va a ayudar a dormir mejor. Entonces, esas son mis sugerencias. Y que nos sigan acompañando. Si bien este era el último taller de este ciclo de Cuidarnos para Cuidar, nosotros los vamos a seguir acompañando con otros talleres desde la próxima semana, ¿cierto? Va a cambiar tal vez la temática, pero encontramos que los temas que se vienen son muy importantes para el desarrollo en nuestro contexto, así que bajo esas circunstancias les voy a dar el pase a mi colega Cristian, quien dio el primer taller de crisis y nos tiene una nueva invitación con temáticas por venir. Así que, Cristian. Gracias, Felipe. Hola a todos y todas, buenas tardes. Así como lo comentaba Felipe recién, para la próxima semana nosotros vamos a darle continuidad a los talleres que estamos realizando, pero con una temática distinta, la cual apunta generalmente a equipos directivos, profesores y orientadores, y que se va a centrar en lo que es la resiliencia comunitaria, cómo nosotros la podemos, digamos, utilizar desde el plano del liderazgo, ¿cierto? De nuestro rol que nosotros podemos desplegar en el contexto educativo y que también, digamos, cómo la resiliencia comunitaria viene también a contribuir a nuestra gestión educativa, por lo cual dejamos a todos cordialmente invitados para que se puedan incorporar la próxima semana. Aparte de eso, de este taller de resiliencia comunitaria, se va a desprender un curso certificado por educación continua de la universidad, y esa información se la vamos a ir dando oportunamente cuando ya se aproximen las fechas para que ustedes, quienes estén interesados, puedan realizar ese curso. Así que agradecer nuevamente la convocatoria, la participación y el tiempo que ustedes destinan y emplean para participar de estos talleres que estamos realizando con mucho gusto para todos ustedes. Así que gracias.